Hoy va a exponer Daniele Dottorini. Yo soy el presentador, el moderador. Daniele Dottorini es filósofo, graduado de la Universidad de Perugia. También es profesor asociado de cine y medios de comunicación de la Universidad de Calabria. También pertenece al grupo de investigación Cine, Filosofía y Formas de Vida, y sus áreas de investigación son la relación entre el cine y la filosofía, la teoría real del cine y las formas del documental contemporáneo, y también es programador de cine en el Festival del Popoli de Florencia. Bueno, habiendo hecho esta introducción, ya somos todos oídos. Bueno, gracias por la introducción, gracias por invitarme acá, poder compartir por lo menos las huellas de investigación de un tema complejo como la representación de la desigualdad en el cine italiano, y que obviamente no puede ser abordado ni completado en un seminario, pero mi objetivo es de trazar algunas líneas que nos permiten de pensar el cine no simplemente como reflejo, como forma de representación pasiva de la sociedad y de la realidad, sino como forma de interpretación y de pensamiento. Y de pensar también la particularidad del cine italiano en ese sentido. Porque, como todos sabemos, el cine italiano fue una cinematografía muy importante en la mundial. Su influencia y la influencia de sus formas son todavía vigentes, muchos ejemplos del cine contemporáneo, y por eso es un testimonio privilegiado de este tipo de recorrido. Porque la idea de trabajar con las imágenes, obviamente, cuando se trata del cine, tiene que ver con la idea con la cual una forma se establece, una forma que es también una forma, repito, no de prestación pasiva, sino de pensamiento. Ahora, las tres palabras claves, yo diría, que están en el título, sagralidad, testimonio, comunidad, son palabras que en un sentido yo quería hacer mover al interior de esta exposición. Son palabras que nos permiten de pensar la particular posición del cine italiano en este discurso. Y sobre todo la forma con la cual el cine italiano trabaja este tipo de discursos. Ahora, antes de empezar con este recorrido, algunas reflexiones iniciales. Es obvio que existe una larga tradición de un cine político, cine militante, de un cine que denuncia la forma de desigualdad en una sociedad como la sociedad italiana, que experimenta constantemente su desunión, en muchos sentidos. Pero no es tanto esto el tema de este recorrido, cuanto la idea de una genealogía de una imagen e un concepto de la desigualdad en el cine italiano. ¿Qué quiere decir esta genealogía? Antes que nada, el hecho que en Italia el cine siempre fue, por mayoría, fue una forma interesadas a las prácticas de vida, las formas de vida. O sea, así como tenemos cinematografía donde hay una fuerte caracterización en géneros, cine, en un cine también desarrollado como forma de entretenimiento, un cine también desarrollado como forma de descripción o construcción de mundos fantásticos, o de mundos que, obvio, tienen siempre una relación con la realidad, la tienen de forma trasladada. El cine italiano fue, desde el principio, interesado a prácticas cotidianas de la vida. O sea, las historias que se contaban y que se siguen contando, y que con el marco importante del neorealismo se contan todavía
en el cine tiene que ver con cuestiones de la vida. O sea, la mirada, salvo algunas excepciones importantes, se ha posado a menudo en los sectores de la población marginados de la sociedad. Eso es algo muy importante. O sea, siempre el enfoque fue hacia la parte de la sociedad que vive a los márgenes de la sociedad misma, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de género. Pero la forma en la cual este enfoque se desarrolla, obviamente cambia a lo largo del tiempo. En el 1957, en un congreso sobre el cine neorrealista, el antropólogo y teórico y filósofo Ernesto De Martino, que fue muy importante en la cultura italiana de la segunda mitad del siglo, también fue importante para el desarrollo de una forma documental moderna en italiano, no solamente, participó a ese congreso con una relación a Valencia, cuyo título era Realismo e folklore nel cinema italiano. Realismo e folklore nel cine italiano, eso se entiende. Es importante. Y escribe De Martino que el cine italiano siempre ha identificado a las clases marginadas como testigos privilegiados de las transformaciones de la realidad. Una posición que De Martino subraya es la posición de uno de los teóricos, autores y guionistas más importantes del cine italiano, que es Cesare Zavattini. La atención al mundo de los oprimidos constituye el rastro distintivo de la tendencia realista del cine. Y acá hay algunos términos claves. Tendencia realista del cine. Cuando yo hablaba de la atención del cine italiano hacia las formas más marginales existentes, más marginales de la sociedad, yo estaba justamente hablando de eso, o sea, de la tendencia realista del cine. Y eso se marca de manera muy importante a pesar de la década, mitad de la década de los 30 hasta mitad de la década de los 40, cuando durante el fascismo algunas franjas de antifascistas, intelectuales antifascistas, empiezan a trabajar sobre una idea de realismo de forma expresiva en el cine, en el arte, en la literatura. Y esto se entiende como una forma política, o sea, frente a una construcción ficcional, narrativamente alejada de la realidad, que era la construcción artística, cinematográfica, literaria de la producción durante el decennio fascista, el realismo era una forma revolucionaria. O sea, contar verdaderamente la vida de las personas, quería decir contar algo que el régimen esconde en ese sentido. Entonces, eso marcó profundamente el nacimiento del realismo cinematográfico, que no fue solamente un movimiento cinematográfico, sino también un movimiento cultural general, a través de la literatura, a través del arte, a través también de formas expresivas distintas. Ahora, añade De Martino en su ponencia, después fue publicada y es parte de su escrito sobre arte y cultura. De Martino dice: la forma realista se desarrolla en formas cronísticas y fabulosas. O sea, diciendo que hablar de la realidad, crear formas realistas en el cine, obviamente estamos hablando de cine, se puede hacer no solamente de formas cronísticas, o sea, de representación directa a los hechos y de las situaciones, sino también de forma traslada, o sea, de formas fantásticas, fabulosas. Y eso el neorrealismo lo hace, porque el neorrealismo es todo menos que un movimiento uniforme, monolítico, es en realidad un río con muchos deltas, por decir. Y eso es un tema que, que corre a lo largo de toda la historia del
siglo XX, o sea, sobre la historia del cine, pero la mirada no es siempre la misma. Por ejemplo, si nosotros pensamos a lo que fue la representación de la desigualdad en el cine mudo, pensamos a una forma que tiene una deuda muy fuerte con un pensamiento del siglo XIX. O sea, la idea que fundamentalmente la pobreza es una forma de pureza. La pobreza, la desigualdad, la marginalidad es una forma de no contaminación con la modernidad. Eso es muy importante porque la cuestión de la modernidad en la cultura italiana y también en la política italiana es una cuestión clave. O sea, la idea que nunca se abandonó del todo, que la modernidad es una forma de cancelación, de destrucción de una herencia de la identidad cultural italiana, que es una herencia rural, a donde valores, formas, prácticas de vidas son la verdadera herencia de una cultura. Ahora, hay un ejemplo, y esa era la primera imagen que yo había pensado en un cuadro. Imagínense una plaza en Nápoles en el 1922. Estamos al principio del fascismo. En ese momento, una directora italiana, primera directora italiana, son muchísimas películas, poco olvidadas con el curso del tiempo. Ahora este año salió un documental sobre ella, se llamaba Elvira Notari, también en una casa de producción, y realizó muchísimas películas, ahora no me acuerdo del número exacto, pero eran muchas. Y una de esas películas que se llama E Pecerella, que en napolitano quiere decir la pequeñita, trabaja sobre dos personajes. Un Sunshine, como se diría posteriormente, o sea, un chico que limpia los zapatos de la persona por la calle, y una camarera. Luz Travolta. Sí. Y los dos en ese encuadre, que vamos a ver, pero yo trato de describirlo, están a los dos márgenes del encuadre. Los dos están en el medio de una situación donde hay otras personas que casi no se dan cuenta de ellos. Y ellos hacen sus cosas, el chico usa las botas, la camarera trae el botella de vino en una mesa, y la gente lo mira casi fueran invisibles. Ahora, esta forma nos permite ver cómo dos personajes, mejor, son representadas como formas de vida totalmente separada, y esa separación tiene que ver con la origen de la palabra sagrado. O sea, separación y sagrado tienen la misma etimología, sentido. Eso Giorgio Agamben mostró en un ciclo de obras sobre Homo sacer, que es la expresión de la sacralidad como separación del consorcio humano. O sea, esas personas son separadas de la sociedad, son los héroes. Son los héroes destinados, porque como un fato, como un destino, a ser perdientes, ser derrotados por la vida. O sea, en las películas de Elvira Notari, en La Pecerella, las dos figuras son trágicamente destinadas a morir. Y entonces, esta idea de la puridad, Pureza, sí. Esta idea de la pureza es una idea trágica, o sea, como condenada por el fato. No se puede salir de una condición de desigualdad. La condición de desigualdad es como metafísica, en ese sentido. No hay imagen sobre las razones de esa desigualdad, culturales, sociales, políticas, etc. Simplemente es como un hecho, algo que casi tiene un orden divino, en un sentido.
Ahora, esta situación se pone más tensa, yo diría, durante el fascismo. O sea, durante el fascismo, la representación de las formas marginales de la sociedad es una representación sin protagonistas. O sea, siempre hay una masa de personas que son el sujeto sin subjetividad, en sentido, o sea, representado como pueblo. El pueblo, en este caso, durante el fascismo, representa la forma, yo diría, ideológica y metafísica también, de una población que es testigo de los valores de la cultura, de la italianidad por el fascismo, obviamente. Al mismo tiempo, es muy interesante, siempre en la película son puestos en una situación de control. El segundo plan que yo quería mostrar era un plano traído por extracto desde la película de Alessandro Blasetti, 1932, La tavola dei poveri, La mesa de los pobres, donde un marqués noble decide organizar un gran almuerzo para los pobres de la ciudad. Ese plan que está tomado por arriba, es de una enorme mesa a forma de U, donde están sentados perfectamente geométricos, perfectamente controlados, los pobres que participan a ese almuerzo. Y la película es una película impresionante desde ese punto de vista, revela mucho de una idea que tiene el fascismo. O sea, sí, la población marginal es importante, son otra vez una representación de la pureza, pero tienen que estar bien controlados desde un orden, que es el orden jerárquico y político del fascismo. Y la situación explota literalmente con la llegada del neoliberalismo. Es interesante, si uno nota, y acá había secuencias maravillosas. Desde Roma, Ciudad Abierta, hay una secuencia inicial donde Anna Magnani, que es la protagonista, la actriz más importante del cine italiano, Anna Magnani está junta a un grupo de mujeres que están asaltando un horno, porque el propietario del horno escondía el pan. Estamos en el 1944, claro. Durante los últimos meses de la dominación alemana nazista en Roma. No solamente hay pobreza, hay hambre, gente que no tiene para, y las mujeres asaltan los hornos para tener el pan. Piano, calma. Non lo posso. Ma che succede? Non lo vedete, hanno assaltato il forno. E voi che fate? Io purtroppo sono in divisa. Ma che vuoi? Non posso far niente, questa azione di popolo! Io sono impotente. Lo so, ma con 100 grammi al giorno. Brutta carogna, pure i pasticcini c'aveva, guardate qua. Oh, questo è grave. E poi diceva che non c'aveva farina. Buoni, Agostino, e perché non te li vai a più da te, Io mica posso, io sono sacrestano, poi vado a finire all'inferno. Allora i pasticcini ti li mangerai in paradiso. E lasciate stare. Sorapina, ma è una pazzia, nel vostro stato. Che devo morire di fame? Brigadiere, aiuto! Ma va a morire ammazzata, va. Va accompagna io, aspetta. Este grupo de personas que se mueve, que salta el horno, sale una mujer. Sale una mujer y encuentra a otro personaje, se empieza a hablar con él y a pasear con él por las calles de Roma, que son destruidas. Se ven los palacios con los signos del bombardeo que hubo en ese años en Roma. No es un set, es verdaderamente Roma destruida. Porque la película es de 1945 fue filmada un año después. Claro. Entonces la ciudad
todavía tiene los rastros de lo que pasó. En este gesto, o sea, de una masa informe que salta del horno, sale un personaje y la película cuenta la historia de ese personaje, hay el gesto del neuralismo. O sea, las clases sociales marginadas no son abstractamente uniformes, son personas. Y para que yo pueda ver a esta persona tiene que salir y la cámara tiene que filmar perfectamente este encuadro. Ahora, la misma cosa, curiosidad, pasa con una película, 1951, bellísima, de Luchino Visconti, donde encontramos otra vez Anna Magnani afuera de un grande teatro de Cinecittà. Cinecittà sigue siendo, ¿no?, un centro importante de producción cinematográfica italiana, fundado durante el fascismo para construir una cinematografía fascista de propaganda, en particular la italiana. No tengo tiempo para desarrollar ese tema. Y en 1951 se prepara un casting, un curso, para encontrar una niña que pueda actuar en la nueva película de Alessandro Bracetti, el mismo director de La Tavola dei Poveri, que siguió su carrera después del fascismo. Y Anna Magnani tiene una hija, el personaje de Anna Magnani tiene una hija que quiere desesperadamente que ella pueda participar al casting para tener éxito y para salir de su condición de violencia. Possono venire in teatro per essere visti dal regista Blasetti. Con calma e Entonces ahí ya empieza el mito del espectáculo en forma de escape social, ponerse famoso a través del sistema de los medios. Ahora, la misma situación que he encontrado, yo traté de describir en Roma Ciudad Abierta, hay también en Bellísima. El plan es más amplio, campo larguísimo, y que hay miles de madres y de hijas que están peleándose para poder entrar al Teatro 5 y los adeptos que están desesperados porque no saben cómo manejar la situación. Y ella sale porque se perdió la hija. Sale y empieza a vagar por toda Cinecittà buscando la hija. Finalmente la encuentra y la película entonces es tentativo de
de lograr la posibilidad que la hija entre en el casting de la película. Otra vez hay este movimiento. La forma indistinta sale una persona. Y muchas películas, ladrones de bicicletas, empieza así, con las personas que están esperando un trabajo enfrente a la oficina de colocamiento de trabajo, hasta que sale un personaje que es el protagonista de la película. Y es interesante que, por ejemplo, en los finales de Biciclette y de Umberto de otra obra cumbre del realismo, que la de Biciclette del 1948, Umberto de 1951, cuando termina la película, De Sica hace el mismo gesto cinematográfico. O sea, acompaña personaje, los dos personajes terminan derrotados. El personaje de la bicicleta no encuentra la bicicleta, entonces tiene que dejar el trabajo y volverse desocupado. El jubilado, que no tiene el dinero para sobrevivir, trata de suicidarse y no tiene el ánimo final coraje para hacerlo y se va hacia dónde. No sabemos, porque el gesto es esto. La cámara está fija, en un momento como acompaña desde atrás al personaje, después se para. El personaje sigue caminando y siempre hay una folla, un montón de gente alrededor, hasta que el caminando no es más perceptible. O sea, vuelve a ser parte de esta folla. Como se dice, el cine sabe bien que no se puede contar una historia de una vida, del principio hasta el fin, sino un trazo de vida. Y ese trazo de vida es lo que la película cuenta, y es como el realismo empezó a desarrollar esta idea de trabajar las formas de vidas. Ahora, en todo esto hay un debate, polémica que se desarrolla a lo largo de los años, o sea, a lo largo, empezando por la década del 50, las últimas grandes películas del neorrealismo son en esta época, pero el neorrealismo sigue teniendo una huella muy fuerte en la historia del cine italiana hasta hoy, pero al mismo tiempo hay un debate sobre cómo el cine trabaja la desigualdad. En 1965, por ejemplo, è publicato un libro muy importante que tiene su importancia en el debate de estos años, que es Scrittori e Popolo, de Alberto Asorosa, que es un teórico y studioso de literatura italiana, muy importante. Como fue importante este libro, Scrittori e Popolo, que analiza la literatura italiana desde el siglo XIX, desde Celso Gioberti, hasta el siglo XX, hasta Pierpaolo Pasolini. Y denuncia, en sentido, la idea que la literatura italiana, pero también el cine, trabaja sobre un'idea mística de la sociedad, sobre todo mística desde la parte marginal de la sociedad. Por eso
desde una perspectiva marxista, obviamente, Astor Rosa dice, en realidad, la literatura y el cine no hablan de clase, hablan de pueblo. Entonces denuncia el límite y el peligro del populismo. Sabemos que hay, ¿no?, diferentes expresiones del populismo, por ejemplo, desde una perspectiva latinoamericana, desde una perspectiva europea, pero es muy importante, llamativo, el hecho que, o sea, la denuncia que hace Astor Rosa es de una visión, como decir, burguesa, la visión burguesa de los escritores, de los directores italianos, es obvia por la mayoría de los casos, hacia una parte. Quedan 3 minutos, te aviso por la duda para que Dale, no, termino diciendo solamente que las últimas imágenes mostraban ejemplos de las escenas contemporáneas, o sea, películas que van del 76 al 2015, en lo cual esta forma de sacralidad de un lado, cual tenemos que también poner a Pasolini, sobre todo a Catones, piensa a la lucha entre dos personajes del lumpenproletariat romano que luchan desesperadamente en la tierra, y Pasolini pone banda de sonido el Evangelio según San Mateo de Bach, como siendo un choque entre el máxima expresión de la arte sagrada y una forma que casi animal. Mo ci lo mette pure te. Chi ti crede da essere? Spacchi la faccia, Giovanni. Così la fa finita sto zozzo da venire a far prepotente a casa nostra. Fai rabutto, ma scarsone che aspetta, vattene via. Come siete carucci? A riscossa dei burini. Ah, te la fi scherzando, avanzo de galera, giusto la faccia tua ci può presentare qua, vattene! E ricordate, non presentate più da ste parti, che la faccia tua non voglio che la veda tuo figlio, non voglio che si vergogni di averci avuto un padre così. Este tipo de recorrido llega directamente a autores como Salvatore Nereu, como Fabio Caligari, como Ettore Scola y muchos otros, los cuales yo quería mostrar imágenes, no lo voy mostrando, y entonces termino acá. Bueno, fantástico, un aplauso.
¿Una pregunta, comentario, duda, una cuestión?